Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes con el video número 2 del sistema de taladro automático sobre una línea de producción. Este es el que está en la pantalla. En el video número uno les explico más ampliamente de qué se trata, por lo cual les recomiendo que lo vean en el video número uno. Es un sistema que va a taladrar una pieza, la cual previamente va a ser colocada en una posición y automáticamente va a bajar un pistón. En este caso, en mi ejemplo y en mi simulación va a ser el pistón C. El pistón A va a entrar y colocar una pieza, pero previamente ya detectó el sensor 2 que hay una pieza, que bajó una pieza. Empuja, coloca, los pistones B y D van a entrar al mismo tiempo para sujetar la pieza y no se mueva en el momento que vaya a taladrar. Posteriormente que ya sujetaron las piezas, va a bajar el cilindro C junto con en este caso la boca o la herramienta. Va a empezar a bajar y luego después va a volver después de que terminó, vuelve a subir y en ese momento se abren las piezas, liberan, cambian de posición y vuelven a entrar otra vez. O sea, estos pistones, el cilindro D y el cilindro B, van a entrar en dos tiempos para que se hagan dos tipos de barrenos o taladros. Pues más o menos es el sistema que vamos a hacer, pero lo voy a hacer con el PLC real. En el video número uno lo hice con el simulador KDESIMO y un PLC Siemens. Entonces les recomiendo que lo vean para que tengan un poco más de noción de lo que vamos a hacer, puesto que en el video número uno realicé el diagrama de espacio-tiempo y realicé la ecuación de movimientos. Entonces les recomiendo que lo vean, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a la programación con el PLC real. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿ok? Ya aquí tengo abierto mi programa FPWin Pro 7 de la marca Panasonic. Lo tengo abierto. Ya avancé yo con mis variables porque es lo más tedioso y para que no se alargue mucho el video. Aquí están todos mis botones de arranque y paro, mis sensores, mis lámparas, mis pistones, mis etapas, porque eso lleva etapas porque hay movimientos que son repetitivos, entonces tiene uno que diferenciarlas. Ok, bueno, ya está. Déjenme enseñarles el tablero. Aquí está mi tablero, aquí están mis pistones, mi PLC, aquí ya está. De hecho, déjenme prenderle. Ya está, vamos a programarlo. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿ok? Bueno, vamos a empezar primero con nuestro clásico arranque y paro. Y para eso utilizamos una memoria interna. ¿Ok? Automáticamente ya se van poniendo el nombre de las variables. Como yo las di de alta, se van poniendo, ¿ok? Aquí ya está, pero este van a ser set. Pero también tenemos que resetearlo. ¿Cómo lo reseteamos? Con el botón de stop. Entonces ya aquí lo tenemos. Ahora vamos con nuestras lámparas. Es muy importante la lámpara de señalización. Si está el R0, la memoria de ROM, actívame una lámpara, que en mi caso es una lámpara verde. Pero si no está, actívame la lámpara roja. ¿Ok? Porque se vea un poquito mejor. Entonces te va negado. Porque estamos diciendo que no esté. Si no está, enciéndeme la lámpara roja. Bueno, aquí ya está mi señalización y mi arranque. Ahora sí ya vamos con nuestra primera etapa.
Nuestra primera etapa va que si está el sensor, a ver aquí, pero también está mi etapa, mi M0, perdón, es R0. Se acostumbra uno con las M porque en otros PLCs casi la mayoría usa las M's para las internas y Panasonic utiliza las R's, entonces es donde se equivoca uno. Bueno, aquí está en mi primera etapa, ya está, pero también lleva un reset, que en este caso es la R2. Este es como un sistema de cascada, pero es negado. Ok, pero también va a tener otro tipo de reset. Le vamos a poner su botón de stop para que me lo resete. Bueno, ya tengo mi primera etapa hecha. Vamos con la siguiente. Está el sensor B1 y está el sensor C1, pero que también está el sensor R, la etapa R1, que me active la etapa 2, pero set, y también lleva su reset, ¿ok? ¿Quién me lo va a resetear? La etapa 3. Reset. Y también es reseteada por el botón de paro, para asegurarme que si hay un problema yo pueda pararlo, parar el sistema. Ahí está ya mi etapa 2 terminada. Ahora vamos con la etapa 3. Aquí dice 0, está el sensor C0, pero que también esté el sensor D0, también el sensor B0 y que esté la etapa 2. Actívame la etapa 3, pero en set. Ahora vamos con su reset. Aquí está la 4, me la va a resetear. Muy bien, aquí ya tenemos una etapa 3 y también va su sistema de reset con el botón de paro. Ok, bueno, aquí ya tengo la etapa 3, ahora vamos con la etapa 4. Está el sensor C1,
Esta es la etapa 5. Esta etapa 5 yo la coloqué para diferenciar los movimientos en las etapas en que son igual los movimientos. A ver si me explico. Como lleva dos tiempos de movimiento los pistones B y C, perdón, B y C, tengo que diferenciarlos para que no se traslapen y me funcione bien. Y puse la etapa 5 como una diferencia. Igual set. Y ahora vamos con su reset. Me lo resetea. También va reseteada por su botón de paro, por el mismo botón de paro. Ok. Es muy importante que se suscriban y que den like a mis videos. Eso me alienta a seguir haciéndolos para que si a alguien le sirven, con mucho gusto como un apoyo para enseñanza. No tengo la última palabra. Hay gente que sabe más que yo, que hace las cosas mucho mejor, y no lo dudo, pero sí me gustaría que nos mandan comentarios cómo mejorar estos programas. Bueno, ya estamos en la etapa 4, etapa con la 5. Está el set y también va negada. Aquí no, el reset es de posterior. A ver. Este me va a resetear la etapa 5. ¿Ok? Ahí está. Bueno, aquí ya terminamos las etapas. Aquí no se han activado ninguna electroválvula, no se ha activado ningún pistón. Aquí solamente es activar y desactivar las etapas. Ahora vamos ya con la activación de las electroválvulas o los pistones. Aquí también le falta un stop. Ahí está. Y ahora sí vamos ya con activar de electroválvulas, con la activación de las electroválvulas. El detector de pieza. X6 va a ser el sensor que me va a detectar cuando la pieza es la que va a empujar el pistón para dejarla en posición. Se detecta el sensor X6. Al momento que detecta la pieza, el cilindro A va a empujarla y la va a colocar en posición. ¿Ok? Pero este es negado. Este siempre va a estar porque es el que va a estar va a estar diciendo que el programa está funcionando. ¿Ok? Aquí ya me está activando el pistón A, que es el que va a empujar la pieza.
se me fue muy abajo. Aquí es un enclavamiento. Cancelar. Aquí ya activé el pistón A, el que va a detectar que hay una pieza en posición. Ok. Ya está el pistón A. Ahora vamos con el pistón B. Fíjense cómo este va a entrar en la etapa 1. Para que vean más o menos dónde entra el pistón, por ejemplo, B, necesitan ver el diagrama que realicé de diagrama de espacio-fase. Ahí se van a dar ustedes cuenta, van a tener una idea más o menos en qué etapas entra cada pistón. Entonces es muy recomendable que vean ese video, el número 1. Aquí entra el pistón D. Pero el pistón D va a entrar en dos momentos. Cuando se cumpla la condición de arriba y también cuando se cumpla la condición de abajo. Muy bien, ahí está. Vamos muy bien. Ahora vamos con el pistón B, que es parecido al, al pistón D. A ver. A ver aquí, creo que estoy mal aquí. R1, R0. Sí, es cierto. Los pistones como entran juntos, entonces una de las condiciones es que cuando esté uno va a entrar. Y también va a entrar en dos etapas. ¿Ok? Eso vamos a hacer más para acá. Este para acá. Bueno, entonces el pistón B va también a entrar como entra en dos tiempos, va a entrar cuando se cumpla estas condiciones, pero también va a salir cuando se cumplan esas condiciones. Uh-huh. Vamos bien entonces. Vamos a hacer que sigue. Ahora vamos con el pistón C. Aquí también. Este R0. Pero que también esté R10. Es un tiempo de pausa para que no se diferencie entre un tiempo y otro. El pistón C es el que va a realizar, que va a bajar
va a ir bajando el motor para el taladrado. Ok, pero aquí también va a entrar otro tiempo. A ver si está, si vamos bien aquí así, entonces lo vamos a cerrar porque nada más es la primera condición. Muy bien, pero aquí vamos a darle un tiempo. Aquí vamos a cambiarle. Yo empiezo con el 2. Lleva dos temporizadores nada más para que se diferencien entre una etapa y otra. Aquí le vamos a poner 2 segundos. Y aquí es tiempo 1, tiempo 2. Muy bien, aquí está. Ahora ya más falta otra. Este es el que iba taladrando, el motor, que lo voy a simular con una lámpara porque no tengo un motor en mi tablero. Lo voy a simular con una lámpara. Va a entrar en conjunto con el pistón C. Y el pistón C es el que se va a encargar del movimiento de bajar, de ir bajando el motor para que vaya taladrando. ¿Ok? Más aquí va a ser el reset. Este set. Muy bien. Bueno, aquí está ya el motor. Que también lo va a resetear el botón de paro. Por una alarma, una emergencia, que se rompa una broca o algo. Y se puede mejorar este diagrama, se puede mejorar, se puede poner un sensor que indique cuando se rompió la broca, te manda una alarma auditiva, visual. Se puede mejorar mucho este diagrama. Muy bien, ahí está. Aquí vamos a hacer otro tiempo. Este es negado. Me va a activar una salida. Este tiempo va a ser para que el motor no se pare, dura un tiempo después de que la broca vaya saliendo, porque si se para al mismo tiempo, imagínense la broca está dentro de la pieza y se para, y al momento que va a subirse puede romperse. Entonces debe seguir funcionando para que no se trabe. Por eso le puse ese tiempo. 7, vamos a poner el otro temporizador.
Ahí está. Bueno, pues esto ya es el diagrama que necesitamos. Si difiere del diagrama del K-Decimo, ¿eh? Por eso muchas veces los simuladores son buenos, pero cuando ya le hacen un PLC real hay que hacer modificaciones, porque no es lo mismo simularlo que ya con un PLC real. Entonces, bueno, vamos a prender el compresor, a preparar todo para hacer las pruebas con el tablero. Permítame tantito, ¿ok? Bueno, ya estamos aquí, vamos a hacer nuestras pruebas ya con el PLC real. Entonces ya terminamos nuestro programa, vamos a hacer una revisión, que no haya ningún error. No hay ningún error. 4 advertencias, pero no son muy graves como para que no funcione. Muy bien. Entonces vamos a cargarlo, ya está en run. Vamos a ponerlo en stop. Bueno, ahorita está la lámpara en stop. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Esto está en stop. Muy bien, bueno. La secuencia va a ser esta. Aquí tengo un sensor. Ese sensor es el que detecta la pieza que se va a llevar al sistema de taladro. Es el S12. En el diagrama debe de estar, a ver, permítanme. En el diagrama debe de estar. Aquí está. Aquí este sensor S2 detecta cuando ya bajó una pieza, y al detectar el pistón A lo va a empujar y lo va a posicionar aquí. Posteriormente que lo posicionó, el A regresa, pero también salen el cilindro B y D. O sea, cuando ya detectaron que está la pieza, también la detienen para que empiece el sistema de barrenado. Ok, entonces el S2 es el sensor que les digo. Les voy a pasar la mano para que vean cómo está funcionando. Ahí está activándose. Ok, bueno, aquí ya está el sistema. Vamos a hacer una prueba, ok. Vamos a darle run. Ahí está en run. Ahora, al momento que yo le pase la mano, debe salir el pistón A, sale, regresa, porque ya empujó la pieza, y al regresar va a salir B y D, que son los que van a sujetar la pieza. Y después que la están sujetando, va a empezar a salir el pistón C, que es el que lleva el motor para el barrenado, que el motor va a ser la lámpara blanca, porque no tengo un motor aquí. Entonces al momento que sale C también va a activarse la lámpara blanca. Barrena, llega hasta el final y debe de regresar. Y esta lámpara no se apaga hasta que después de un tiempo, para evitar que se pare dentro de la pieza y vaya a romper la broca. Posteriormente que ya se cumplió el primer ciclo, en el siguiente paso va a salir nada más B y D para hacer el segundo barrenado, y va otra vez a salir C y luego regresa. Digamos que el pistón A solamente en un ciclo sale, y los demás en 2 ciclos. Ok, bueno, vamos a probar. Voy a pasar la mano. Empuja, sale y se va a apagar hasta que ya después de un tiempo empieza el otro ciclo, vuelve a salir y regresa. Y ya se queda en espera de otra pieza. Ahí va. Ok, ya hace los 2 ciclos y ya se queda otra vez.
Otra vez. Yo quisiera bajar la velocidad de los pistones, pero como son electroválvulas monoestables, es más difícil estar regulando la velocidad. Aunado a que mis reguladores de caudal son genéricos, pues como que no funcionan muy bien. Entonces traté de bajar la velocidad, pero es muy difícil. A lo mejor el A sí le puede bajar la velocidad, pero voy a tratar. Ok. No, y es todo. Es todo. Otra vez. Pues esta es la idea del programa. Esperemos que trabaje. Ahora va a darle un stop. ¿Se acuerdan los stop que puse en el reset? Ahorita en el siguiente ciclo, que ya llegó al final. Así que empiece. Le doy stop. Y se regresa. Y ya no sigue con el siguiente paso. Solamente que le dé run, aunque le dé ya no, hasta que le dé run. A ver cómo se para, ya no sigue el ciclo, sino se va a stop. Pues ese es el programa. Espero que les haya gustado y recordarles nuevamente que llegando a los 500 suscriptores voy a rifar un PLC Panasonic para todos los de aquí de México. Nada más me mandan sus correos, los que estén suscritos me mandan sus correos y lo voy a rifar y se los voy a mandar en cualquier parte de la República Mexicana. Para los demás de fuera pues es muy difícil realmente mandarlos. Entonces anímense, suscríbanse, compartan mis videos para llegar a más gente y si les ayuda con mis pocos conocimientos, con mucho gusto. También tengo a la venta tableros como el que están ustedes viendo para aprender a programar PLC. Es la única forma de aprender PLC es practicando diario practicando, porque para llegar a ser un máster no aprendes con cursos de 3 horas, 3 días, 7 días, es muy difícil de aprender, sino que solamente practicando así llegas a aprender. También tengo cursos, me encuentro por el área del Estado de México, Cuautitlán Izcalli, cursos personalizados con diferentes marcas de PLC. Si les interesa, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias por ver mis videos y espero que les haya gustado y nos vemos en los próximos. Voy otra vez a continuar pero con el TIA Portal y vamos a trabajar también con unos Mitsubishi que tengo. Ok, pues muchas gracias, cuídense mucho y estamos a sus órdenes. Hasta luego.